Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Me da mucho gusto saludarte, Pablo. Pablo Álvarez y Casa. Tenemos invitado también a Emilio Álvarez y Casa Longoria, pero decidimos hacer las cosas por partes y te toca la parte donde vas a hablar de la inflación al mes de junio y de confianza al consumidor en el país. Sí, mira, la inflación, los datos mensuales INEGI nos da la del consumidor, que es la que tiene más difusión, y la del productor. Vamos primero con la del consumidor. La del consumidor tuvo buenas y malas noticias. La mala es que la inflación general prácticamente ya se fue el 5%. Y esto es provocado por los precios de los productos agropecuarios. Digamos, hay casos graves como el chayote, pero son, como he insistido un poco más por temas de estacionalidad. Eh, lo que genera preocupación es que la inflación en variación anual, ya visto la segunda quincena de junio contra la segunda quincena del año pasado, está en 22.13. En la primera quincena era 17.28. O sea, hubo un salto muy fuerte en esta inflación de productos agropecuarios que refleja que la inflación no subyacente, donde está este componente, está en 8.61. Entonces ahí hay un foco muy rojo. La parte positiva es la subyacente. La subyacente, un poco para la gente que no nos ha escuchado, es la que elimina los componentes volátiles, como son precios de alimentos no procesados, productos agropecuarios, y también los precios administrados por el gobierno, gasolina y este tipo de tarifas que las pasajes de las carreteras, ¿no? Esta inflación, la subyacente, volvió a retomar su tendencia de baja, porque de 4.17 que estuvo en la primera quincena pasó a 4.08. Este es, digamos, el dato positivo de la inflación. El problema es que la no subyacente creció tanto que hizo que la inflación en variación anual pasara de 4.78 en la primera quincena de junio a 5.17. Ahora uno podría pensar, es un tema nada más de productos agropecuarios. Pues la mala noticia es que no, porque la inflación al productor ya ha venido teniendo una tendencia de alza muy preocupante en sus principales componentes. Producción total está en 5.07, en bienes intermedios 5.21 y en bienes finales 5.02. Y todas vienen con una tendencia de alza muy preocupante desde hace unos 3 meses. O sea, es muy probable que la inflación de costos que están teniendo los productores también se esté trasladando a los bienes y servicios finales de los consumidores. Entonces, pareciera ser que Banco de México con estos datos no va a mover las tasas de interés en un buen rato. Híjole, Y eso esto es es una malo. mala noticia para el crédito al consumidor y para las familias que obviamente van a tener que tener un costo más alto por el manejo de las tarjetas de interés, ¿no? Oye, hay un asunto importante que yo estaba pensando mientras hacía fila para cargar gasolina. La gasolina, obviamente el gobierno ya no tenía margen para seguir aplicando subsidios por el IEPS a las gasolinas y ahora estamos pagando los impuestos completitos y eso lleva al litro en niveles de 24. En algunos casos me dicen que hay gasolinas que ya lo están vendiendo en 25. Eso también pues tiene un peso en la inflación, o sea, ningún rábano llega caminando a la casa de los hogares, o sea, esas mercancías se mueven a través del autotransporte, de autos o camiones que llevan diésel, el diésel está caro, Sí, hay o un sea, efecto indirecto, pero también hay un efecto directo porque el ponderador de la gasolina en la inflación del consumidor es alto. O sea, estoy de acuerdo contigo porque hay un incremento del costo del transporte,
que redunda en el precio de las Claro. mercancías y de los bienes, pero también de manera directa tiene un impacto importante en el consumidor, ¿no? Y en el consumidor. Y si le agregas la intermediación, que a veces es injustificada en los niveles en que se expresa, ya lo vimos con aguacate, ya lo vimos con limón, ya lo vimos con otros. O sea, a veces, ya lo vimos de manera muy clara con el cilantro. Los intermediarios ganan muchísimo más que el productor de cilantro cuando hubo un problema de escasez. O sea, se enriquecieron los intermediarios. Claro, no tendrán otras oportunidades más adelante en esos niveles, pero la intermediación. Y si a eso le agregas los malandros, la malandrería con la exigencia de piso y de permiso para sembrar y permiso para cosechar y permiso para transportar, puta, pues ahí tienes un componente también que presiona los precios. Sí, mira, lo que es importante aclarar es que tú puedes tener un incremento muy fuerte en el chayote, que subió 129% redondeando en junio respecto a mayo. Su incidencia mensual es 0.09 porque el ponderador del chayote es muy bajo, ¿no? Sí. Pero la gasolina, por ejemplo, que solamente subió 0.47 en el mes, tiene una incidencia de 0.02 porque su ponderador en la canasta del consumidor es muy alta. O sea, Ok, aquí es como qué peso tiene cada producto en la exacto. canasta. Por ejemplo, la tortilla tiene un ponderador muy alto, ¿no? Un Sí. incremento no tan alto en la tortilla tiene un impacto inflacionario muy fuerte, ¿no? Sí, claro, que la tortilla también no ha bajado y la tendencia va a ser a que suba de precio, porque no solamente tenemos que importar maíz, en caso de la península de Yucatán se importa maíz blanco de Sudáfrica, hazme favor, porque sale más barato traerlo de Sudáfrica que traerlo de Sinaloa, y eso también impacta en los precios, ¿no? Sí. No es barato. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, el otro tema, confianza del consumidor, pues era un dato que estábamos esperando. Eh, pues la verdad es que la confianza del consumidor tuvo muy buen desempeño en junio, subió 0.6. Hay resultados mixtos en los tres componentes, pero tres suben y dos bajan. Y lo que es interesante, Eduardo, es que el dato a la gente le gustó porque la situación económica del país esperada dentro de un año sube 2%. O ¿Dos sea, por ciento? sí, o sea, el dato, o sea, a la gente le dio entusiasmo la victoria de Claudia Sheinbaum. Ahora, tú sabes muy bien que esto es cómo se siente la gente, ¿no? Este es un indicador muy volátil, ¿no? Que de repente puede variar con el tiempo, pero el hecho es que la confianza del consumidor en general tuvo un comportamiento muy favorable y tres de los cinco componentes tuvieron un desempeño favorable. Contrario a lo que se venía presentando, las expectativas tanto del hogar como del país mejoraron ampliamente con los datos electorales, ¿no?